El pueblo estadounidense ha confiado el poder de la Casa Blanca a John Fitzgerald Kennedy. Desde entonces se ha sucedido un desastre político detrás de otro. Y los problemas de JFK están lejos de acabarse. El escándalo amenaza su matrimonio, la lucha por los derechos civiles devora al sur y el mundo se enfrenta a la aniquilación nuclear. La conducta agresiva conduce en última instancia a la guerra. Si la presidencia de Kennedy ha de sobrevivir, necesitará el esfuerzo de toda la familia. Dinastías estadounidenses, los Kennedy. Capítulo 4. Secretos familiares. Tras un terrible primer año en la presidencia, los Kennedy están buscando la manera de relanzar la presidencia de Jack. Los Kennedy necesitaban hacer algo con lo que el país pudiera sentirse bien en esta etapa. La familia decide probar suerte con Jackie. Ella nunca se ha considerado a sí misma un activo político. Ella siempre se consideró una carga para él. Siempre se disculpó con él durante la campaña electoral. Llegó incluso a decir, soy una auténtica nulidad, lo siento mucho. ¿Para qué se utiliza la habitación de recepciones diplomáticas? Es la primera habitación que ve la gente cuando viene a la Casa Blanca y debería ser una habitación bonita. El proyecto por el que se hizo más popular fue por encargarse de la remodelación integral de la Casa Blanca. Quería crear una corte de Versalles en Washington. Los camarógrafos son invitados para ser testigos de cómo Jackie habla de su trabajo. Ella está nerviosa, sabe que millones de personas verán el programa. Se necesitaba una enorme valentía por parte de Jackie para ponerse delante de la cámara durante tanto tiempo y ser tan reveladora acerca de sí misma. Esta sala me encanta. Tiene todos los colores que uno imagina cuando piensa en la Casa Blanca. Durante la grabación, cada vez que había un descanso, encendía un cigarrillo detrás de otro y la ceniza caía al suelo, fuera del cenicero. Así que evidentemente era algo que no resultaba particularmente fácil para ella. Su madre no podía creer que fuera capaz de lograr aquello. Tuvo que poner todo su empeño. El recorrido por la Casa Blanca de la primera dama fue un tour de force, porque reforzaba la idea de que había algo nuevo y especial en aquella administración en particular. Resultó que el país estaba preparado para tener una reina y esa reina era ella. Jackie se embarca en una gira internacional de buena voluntad y una vez más recibe con los brazos abiertos a la prensa. Jackie fue con Lee, su hermana menor, en un largo viaje por India y Pakistán, donde causaron un gran revuelo. El regalo del presidente Ayub a la señora Kennedy, Sadar, descendiente de un ganador en Ascot. Sonreía a la cámara. Pero detrás de aquella sonrisa había tristeza y se traslucía que era una fachada. Mientras tanto, en el rancho, Jack Kennedy se estaba portando mal. Detrás de la imagen de familia perfecta, Jack es cualquier cosa menos el marido perfecto. Él necesitaba dar rienda suelta a su extremado y realmente indecoroso impulso sexual. Alternaba con mujeres ricas, pobres, mujeres mayores, jóvenes, todo tipo de mujeres todo el tiempo. 2 meses después del regreso de su esposa, la celebración del cumpleaños del presidente tiene lugar durante una gala para recaudar fondos del Partido Demócrata en el Madison Square Garden de Nueva York.
Los Kennedy, los famosos y el mundo del espectáculo iban de la mano. Y seguramente no sorprenda a nadie que JFK tuviera una aventura con la rubia explosiva y estrella de cine más famosa de la época. Señor presidente, la impuntual Marilyn Monroe. Yo estaba allí. De hecho, estaba de pie delante del escenario, mirando hacia arriba. Me impresionó. Me preguntaba cómo le habrían puesto aquel vestido. En el momento de la gala recaudatoria, los rumores de una aventura se extienden entre aquellos cercanos a los Kennedy. Todo el mundo estaba enormemente entusiasmado y creo que era el entusiasmo de ver a nuestro presidente con la pequeña Marilyn. Ella era absolutamente maravillosa en lo que hacía. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Jackie estaba al tanto de la relación y nunca quiso que la tomaran por estúpida, así que no iba a estar allí sentada al lado de su marido. Jackie no asiste. Una mujer inteligente. Muy inteligente. Ya puedo retirarme de la política después de que hayan cantado para mí cumpleaños feliz de una manera tan dulce y saludable. Jackie Kennedy se sintió totalmente avergonzada y estoy seguro de que odió a su marido en aquel momento. Diane Carroll cantó en la fiesta posterior. Después del espectáculo, creo que todo el mundo supo que existía una relación entre Marilyn Monroe y el presidente de Estados Unidos. Jackie sabe que debe actuar para protegerse a sí misma, a sus hijos aún pequeños y a la imagen de los Kennedy que tan duramente está trabajando para promocionar. Jackie dio un golpe en la mesa y le dijo a Jack que tenía simplemente que acabar con aquello. Y también le dijo que si no lo hacía, consideraría solicitar el divorcio antes de las elecciones de 1964, y eso arruinaría todo para él. Cuando la situación llegó a un punto en que su futuro político se vio afectado, JFK fue golpeado donde más le dolía y se aseguró de acabar con la relación. Bobby era el solucionador de problemas de la familia. Él creía en Jack y en la misión de Jack. Y Jack tenía plena confianza en él. Bobby estuvo haciendo mucho control de daños durante aquel periodo. Y estaba allí para ayudar a Jack. A veces, ayudar a Jack significaba hacerle el trabajo sucio. Bobby es el fiscal general de Jack, el hombre responsable de la mayor investigación jamás llevada a cabo sobre el crimen organizado. Bobby y sus investigadores se reúnen regularmente en el Departamento de Justicia. Se sentaba detrás de su escritorio vestido muy informalmente, con la corbata desanudada y el cuello de la camisa abierto sin chaqueta. Bobby da prioridad a las investigaciones del departamento sobre la mafia. No diría que yo estaba nervioso, pero sabía que era un asunto delicado. Bobby Kennedy prestaba mucha atención a lo que decíamos. Los investigadores habían comenzado a acercar a los propios hermanos Kennedy. Me topaba constantemente con referencias a Frank Sinatra y sus conexiones con mafiosos. Sinatra era amigo de JFK y recaudador de fondos, e introdujo a Hollywood en la campaña de Kennedy. Era un hombre muy importante. Frank Sinatra tenía muchos amigos en los bajos fondos y Jack Kennedy lo consideraba un gran amigo y le encantaba alternar con él. No podíamos permitirnos un presidente que se asociaba con un tipo que estaba estrechamente relacionado con mafiosos, y particularmente cuando su hermano estaba dirigiendo la cruzada contra el crimen organizado.
Pero el problema Sinatra no termina ahí. El cantante presentó una mujer a Jack Kennedy. Judy Campbell era una chica un tanto mundana que de alguna manera acabó en la red del Rat Pack. Judy estaba siempre disponible para Jack Kennedy cuando llegaba a la ciudad. Hay 70 llamadas telefónicas de Judith Campbell a la Casa Blanca. La investigación de Macmillan revela que Judith Campbell es una mujer muy solicitada. Como se puede imaginar, aquellos que sabíamos lo que se avecinaba, estábamos bastante expectantes. Jack no es el único compañero masculino de Campbell. Mantiene también una relación con el viejo enemigo de Bobby, Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago. Al parecer, Giancana y JFK estaban compartiendo una novia. Algo así no se puede inventar. Era muy violento decirle al fiscal general: debe usted saber que su hermano está en una situación comprometida. Imaginen, el presidente de Estados Unidos manteniendo una relación con una mujer que está también involucrada con el jefe de la mafia de Chicago. Mantener algo así podía ser increíblemente peligroso para él. Jack era vulnerable. Era bastante temerario. Necesitaba a alguien que limpiara las cosas. Bobby actúa de inmediato para finiquitar la relación de su hermano con Judith Campbell. Al día siguiente, la operadora telefónica de la Casa Blanca recibió instrucciones de no aceptar más llamadas. Cortó en seco aquella relación. Un problema incluso mayor para Bobby es cómo lidiar con el viejo amigo de Jack, Frank Sinatra. A finales del invierno de 1962 se suponía que JFK iría a casa de Frank Sinatra en Palm Springs para juerguear juntos. Frank está impaciente por tener a Jack en su casa. Incluso utiliza líneas del servicio secreto para comunicarse entre ellos. Hay mucha emoción acerca del hecho de que el presidente va a pasar el fin de semana en casa de Sinatra. Pero Bobby le dice a Jack: no puedes ir. No puedes hacerlo. Ve a Palm Springs. Pero no te quedes en casa de Sinatra. Te puedes quedar en casa de Bing Crosby. Bing Crosby era el gran rival de Frank Sinatra. A Sinatra no se le avisa de ello. Y en lugar de aterrizar junto a su casa, su helicóptero, el Marine One, aterriza en un campo al lado de la casa de Crosby. Sinatra se vuelve totalmente loco. Coge un mazo y empieza a destruir cosas. Frank se da cuenta de que ahora está fuera del círculo de los Kennedy. Está destrozado, porque realmente le encantaba ser el mejor amigo de JFK. Puede que Bobby haya salvado a Jack y a la presidencia de la deshonra, pero es una de sus propias relaciones lo que podría empujar al mundo al borde de la destrucción. Un día del verano de 1962, en el cenit de la Guerra Fría, el presidente Kennedy recibe a un visitante en la Casa Blanca. Es un contacto de Bobby. Georgi Bolshakov, un ruso. Era un personaje extraordinariamente entretenido que visitaba la finca de Kennedy en Hickory Hill y daba volteretas y actuaba para los niños de los Kennedy, y luego se sentaba en la hierba con Bobby y discutía de asuntos internacionales. Nos encantaba. Bailaba la danza rusa, poniéndose en cuclillas y levantando los pies en el aire, y a nosotros nos encantaba. Retaba a mi padre a pruebas físicas. Uno de los juegos era ver si podías ganar a Georgi Bolshakov echando un pulso. Mi madre decía que mi padre se había enfadado 3 veces con ella en toda su vida, y una de ellas fue cuando ella le lió para que hiciera una competición de flexiones con Georgi Bolshakov.
Georgi Bolshakov es un espía ruso que se hace pasar por periodista. Bobby lo sabe, Jack lo sabe, y Bolshakov sabe que es precisamente por ser un espía ruso por lo que le han invitado. Nos parecía fantástico, porque en aquella época veíamos las películas de James Bond. Conocer a un espía ruso auténtico era maravilloso. El hombre que tanto divierte a los niños de los Kennedy desempeña otro papel más importante como canal secreto de comunicación de Bobby con el líder soviético Nikita Khrushchev. Él pensó que si podía comunicarse directamente con alguien a través de un canal secreto, era la forma de asegurarse de que lo que su hermano quería comunicarle a Khrushchev llegara a él y que pudieran escuchar lo que él estaba pensando realmente, sin que existiera ninguna posibilidad de que las agendas de otras personas se interpusieran en el camino. Durante su visita a la Casa Blanca, Bolshakov presenta una petición del mandatario Khrushchev al presidente. Bolshakov entrega un mensaje en el que se solicita a Kennedy que detenga los fastidiosos vuelos de aviones espías sobre los cargueros soviéticos que se dirigen a Cuba. De hecho, los rusos están poniendo misiles nucleares en esos cargueros. Bobby Kennedy llama a Georgi Bolshakov a su despacho en el Departamento de Justicia. Esta reunión es diferente. En Hickory Hill no hay lugar para la diversión. Bob Kennedy está detrás de su escritorio, viste traje y corbata, muy formal. A Bobby le han mostrado informes de la CIA sobre movimientos de tropas en Cuba recabados por agentes sobre el terreno. En medio de la creciente tensión, Bobby necesita con urgencia que su amigo ruso le tranquilice acerca de la expansión militar en la isla. Los Kennedy tienen ciertas sospechas acerca de lo que está ocurriendo en Cuba. Y Bobby le pregunta a Bolshakov, ¿qué estáis haciendo ahí? Bolshakov le responde, son armas defensivas, no armas ofensivas. Bobby ya no confía en la benigna versión acerca de los acontecimientos que recibe de Moscú. Cuando Bobby tuvo la convicción de que estaba siendo desinformado acerca de lo que estaba sucediendo realmente en Cuba, fue el momento en que dijo, os vais a largar de aquí. 6 días después, mientras Jack y su familia reciben al primer ministro de Argelia en la Casa Blanca, las imágenes de vigilancia proporcionan pruebas positivas de emplazamientos de misiles ofensivos en Cuba. Para el halcón Curtis LeMay, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Jack, eso significa la guerra. Curtis LeMay estaba listo para lanzar los misiles que él controlaba. Estaba dispuesto a ver morir a millones de personas en un intercambio nuclear. Curtis LeMay pensaba que el presidente Kennedy era un playboy, un juerguista, débil, no duro. Estados Unidos está capacitado para hacer algo al respecto. LeMay y los otros jefes conjuntos se reúnen con el presidente en la Casa Blanca. Jack registra secretamente sus conversaciones. Quiero hacer hincapié en que no tenemos otra opción que la acción militar directa. Hay una escena extraordinaria en la que Curtis LeMay se muestra totalmente irrespetuoso con el presidente. Yo creo que un bloqueo y un diálogo político se consideraría por muchos de nuestros amigos y neutrales una respuesta bastante débil. En otras palabras, está usted en una situación bastante peliaguda, señor presidente. ¿Cómo ha dicho? Que está usted en una situación bastante peliaguda. Bueno, y usted en ella conmigo. Los Estados Unidos de América y la Unión Soviética se encuentran al borde de la guerra nuclear y el resto del mundo lo ignora por completo. Jack tiene una reunión de campaña en el Medio Oeste, deseoso de ofrecer una imagen de hombre diligente como es habitual. Pero la información acerca de Cuba le obliga a regresar a la Casa Blanca, achacándolo a un resfriado. La prensa sospecha. Según los rumores, como supongo que se les podría llamar, habría otras razones aparte del resfriado que determinaron el regreso del presidente. El presidente ha regresado a Washington a causa de un resfriado. Gracias, no hay de qué. Muchas gracias. Gracias. Las imágenes de vigilancia confirman un aumento de la actividad militar en Cuba y la CIA cree que hay armas nucleares listas ya para su lanzamiento.
Durante la semana pasada, evidencias inequívocas han establecido el hecho de que una serie de emplazamientos de misiles ofensivos está ahora en preparación en la isla de Cuba. Todo indica cada vez con mayor claridad que vamos a tener que bombardear e invadir Cuba. Mientras Estados Unidos es impulsado hacia la guerra, los hermanos Kennedy están atrapados entre el mundo y la hecatombe nuclear. Este gobierno ha mantenido la más estrecha vigilancia sobre la expansión militar soviética en la isla de Cuba. Estados Unidos se encuentra en un tenso punto muerto en su enfrentamiento con la Unión Soviética. Jack Kennedy siempre había valorado la labor de Bobby Kennedy, la disposición de su hermano a hacer el trabajo sucio. Pero durante la crisis de los misiles en Cuba están totalmente unidos. El presidente ordena una cuarentena y un bloqueo naval para prevenir que más misiles soviéticos lleguen a Cuba. Hoy, con la posibilidad de una rápida destrucción nuclear. Durante la crisis, mi padre permaneció la mayor parte del tiempo en la Casa Blanca. Hubo una ocasión en la que vinieron a nuestra casa unos Marshalls de Estados Unidos para llevarnos al sur de Virginia, donde había una especie de búnker para funcionarios del gobierno y sus familias. Mi padre habló con nosotros por teléfono en aquella ocasión y revocó cualquiera que fuera la orden que aquellos tipos habían recibido para evacuarnos y dijo: chicos, tenéis que comportaros como buenos soldados, porque si la gente ve que no vais al colegio, eso podría provocar el pánico. La crisis de los misiles cubanos fue un magnífico ejemplo de la confianza que había entre Jack y mi padre, y de la importancia de ir siempre 5 pasos por delante. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto? Porque si hubieran dejado la decisión en manos de los generales, habrían ido a la guerra. Bobby Kennedy caminaba de un lado a otro de la piscina, mientras JFK hacía sus largos, y mientras nadaba, conversaba con él sobre la estrategia para tratar de neutralizar el movimiento hacia la guerra. Mientras tanto, por todo el país, las familias se preparan para lo peor. A la propia Jackie Kennedy le comunicaron que ella y su familia serían trasladados a un búnker si algo sucedía, y ella se negó. Dijo: no, yo quiero quedarme aquí. Si llega el final, quiero estar en el jardín de la Casa Blanca junto a mi marido y mis hijos. Jackie fue como una caja de resonancia para él durante la crisis de los misiles cubanos. Le ayudó a mantener la cabeza fría y tuvieron muchas conversaciones. ¿No es asombroso que una persona que debía sentirse muy dolida personalmente con su marido, a la hora de la verdad, cuando él más lo necesitaba, al decirle que la iban a enviar a un búnker lejos de Washington, se negara rotundamente? Jackie dijo: prefiero morir contigo que vivir sin ti. El segundo sábado de la crisis de los misiles, Estados Unidos está contra las cuerdas. Un avión espía U-2 ha sido derribado sobre Cuba. Los militares están impacientes. Quieren comenzar a bombardear el lunes. El presidente se está quedando sin tiempo. Pero encuentran un nuevo canal extraoficial a través del embajador soviético Dobrynin. Anatoly Dobrynin y Bobby Kennedy negocian un acuerdo extraordinario. Si la Unión Soviética retira sus misiles de Cuba, Estados Unidos retirará sus cohetes de Turquía. Básicamente, Kennedy le dice: mire, haremos un intercambio, pero no queremos ver el menor reconocimiento de esto en la prensa. Tiene que ser absolutamente secreto. El secretismo es vital. Si la prensa o la opinión pública descubren que los Kennedy están dispuestos a retirar los misiles estadounidenses de Turquía, sería un suicidio político. Bobby les dice esencialmente: tenéis que ayudarnos a salir de esto, porque los generales están presionando a mi hermano para que haga algo que no sería bueno para nosotros y tampoco para vosotros. El embajador ruso redacta el acuerdo propuesto y lo envía a Moscú de la manera más rápida que puede.
Envían un telegrama. Y se da la increíble imagen del chico del telégrafo, pedaleando en su bicicleta con ese telegrama destinado a salvar el mundo. Y todos rezando para que al chaval no se le ocurra pararse a tomar una Coca-Cola o ir a ver a su novia. De modo que tenemos a Bobby Kennedy intentando nadar y guardar la ropa. Por un lado haciendo un intercambio y por otro ocultándolo. Y se salieron con la suya. El secretario de prensa Salinger anuncia que el presidente Khrushchev ha acordado retirar los misiles de Cuba. El presidente ha abandonado la Casa Blanca para asistir a misa en su iglesia. El mundo entero exhala un suspiro de alivio. A pesar de todas las debilidades asociadas al canal extraoficial y de todos los riesgos, una de las ventajas fue que, en un momento de crisis, el Kremlin comprendió que Bobby Kennedy hablaba en nombre de John Kennedy. Mi tío y mi padre eran afortunados de tenerse el uno al otro. Ambos se criaron con la asunción de que Estados Unidos tenía un propósito moral. Que ellos debían ser los capitanes del barco y manejar el timón de la historia. Y que mientras estuvieran a cargo del país, tenían que mantener a Estados Unidos en ese rumbo que decía que éramos una nación moral y un ejemplo para el resto del mundo. Durante la crisis, Jack dijo una vez que sepamos, y presumo que debió repetirlo muchas veces en voz baja mientras rezaba sus oraciones nocturnas: gracias, Señor, por tener a Bobby. En 1963, la población negra del sur se enfrenta a una represión cada vez más brutal. El linchamiento, la violencia racial y la brutalidad policial contra la población negra estaban a la orden del día. Sin embargo, esas cuestiones no ocupaban un lugar prominente en el pensamiento de JFK en aquel momento. Una batalla clave sobre la educación lleva la lucha por los derechos civiles al primer plano en la mente de Jack. En 1963, la Universidad Estatal de Alabama sigue siendo solo para blancos. De modo que se hace un intento de integración racial en la Universidad de Alabama. Dos estudiantes negros, Vivian Malone y James Hood, están decididos a inscribirse en la última universidad estatal exclusivamente blanca de Estados Unidos. Mi hermana sabía las consecuencias a las que se exponía. La gente estaba siendo apaleada y asesinada por derechos absolutamente básicos, pero se enfrentó a sus miedos, porque estaba cansada de aceptar una ciudadanía de segunda clase. En su camino se interpone el gobernador del estado, que ha hecho la promesa electoral de mantener la segregación en el campus. George Wallace, el gobernador de Alabama, dijo que se apostaría en la puerta del patio de la universidad y que usaría la violencia para detener a los estudiantes negros que quisieran matricularse. ¿Hay alguna manera de que puedas enviar allí a la Guardia Nacional? Bobby se da cuenta del peligro inherente de la situación y envía a Nick Katzenbach, su asistente principal, a la Universidad de Alabama. Todavía estamos considerando lo que debemos hacer. Si deberíamos o no avisar a la Guardia Nacional y desplegar a algunos hombres allí, para que te acompañen. Mientras se desarrolla la situación en Alabama, una de las hijas de Bobby hace una visita a su padre. ¿Quieres saludar a Kerry? Sí. Hola, Nick. Hola, Kerry. ¿Cómo estás, cielo? ¿Estás en nuestra casa? No, no estoy en vuestra casa. Estoy muy lejos, en el sur. Recuerdo estar sentado detrás de una silla en lo que llamábamos la sala de televisión, mientras mi padre hablaba con sus ayudantes sobre esos temas. La historia se desarrollaba en nuestra propia casa, sucedía a nuestro alrededor. Bobby tiene la opción de usar tropas, pero confía en evitar la violencia. Quisiera leer una declaración. Los Kennedy sabían que George Wallace era un necio peligroso, pero un necio. Así que organizan un evento que permita a Wallace colocarse delante de la puerta de la universidad. Y escenifican una confrontación que ayuda a Wallace a colmar su vanidad, pero que en realidad trabaja a favor de los Kennedy, porque queda en ridículo ante el resto del país. Deduzco por su declaración que piensa quedarse parado delante de la puerta. Me atengo a mi declaración. A Wallace se le permite pronunciar su discurso.
Pero se sigue negando a irse pese a la insistencia de Katzenbach. Se está apartando de la puerta. Se está haciendo a un lado. El gobernador George Wallace se ha hecho a un lado. Solo cuando se enfrenta a 100 soldados federales, el gobernador retrocede. 5 minutos después de marcharse el gobernador, James Hood es el primero de su raza en convertirse en estudiante de la Universidad de Alabama. Le sigue la oficina de matriculación Vivian Malone. Creo que fue un punto de inflexión. En algún momento dices, ya es suficiente. Confrontados con la violencia, los enfrentamientos y una injusticia manifiesta, los Kennedy comprenden que Estados Unidos necesita una legislación de derechos civiles. Necesitan una ley aprobada por el Congreso que ponga fin a la discriminación en el sur. Ahora bien, no es tan fácil de conseguir porque los propios asesores políticos de Kennedy le dicen, no lo hagas, la oposición en el sur sería demasiado grande. El sur era sólidamente demócrata. E ir en contra de unas costumbres cotidianas profundamente arraigadas para apoyar la integración era una medida políticamente arriesgada. Casi todos los miembros del equipo de Jack Kennedy consideraban que no era el momento oportuno, pensaban que era prematuro. Pero Bobby dijo, no, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahora. Hay que hacer lo correcto. Bobby es partidario de hacer una declaración pública, inmediata e inequívoca sobre la injusticia racial e implora a su hermano que se dirija a la nación. Era la voz de Bobby como si fuera el ángel bueno de Jack, susurrándole al oído, asume cualquier precio político que tengas que pagar, porque precisamente para esto es para lo que queríamos llegar a la presidencia. Creo que sería muy útil. Pienso que es una razón para hacerlo. Evita hablar de legislación, habla de empleo y habla de educación. Si lo haces durante unos 15 minutos, creo que eliminaríamos muchos de los problemas que estamos teniendo. Tenemos que preparar algo de todos modos, porque solo tenemos mañana para... Tenemos ya un borrador. No se ajusta a todos esos parámetros, pero es un punto de partida. La idea del discurso provino de Robert Kennedy, y el primer borrador lo escribió Robert Kennedy. Esta nación se fundó por hombres de muchas naciones y orígenes. Se fundó bajo el principio de que todos los hombres son creados iguales y que los derechos de cada hombre disminuyen cuando los derechos de otro hombre se ven amenazados. Y apareció Jack Kennedy con toda la fuerza y el encanto de su personalidad, de su estatura política, de su dignidad y de su intelecto para exponer el caso ante el pueblo estadounidense. Nos enfrentamos en esencia a un problema moral. Si un estadounidense, debido al color oscuro de su piel, no puede comer en un restaurante abierto al público, o no puede enviar a sus hijos a la mejor escuela pública disponible, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a cambiar el color de su piel? Fue John Kennedy quien finalmente envolvió la lucha por los derechos civiles en el manto de la presidencia estadounidense. Y dijo que era una obligación moral y un imperativo nacional. Nos enfrentamos, por tanto, a una crisis moral como país y como pueblo. No hacer nada es una invitación a la vergüenza, así como a la violencia. Pero al final, John Kennedy no pronuncia solamente las palabras de Robert Kennedy, porque improvisa al final del discurso y pronuncia las suyas. Y este es un asunto que atañe a este país y a lo que representa. Y para conseguirlo, pido el apoyo de todos nuestros ciudadanos. Robert Kennedy le llevó a la zona de bateo, pero fue John Kennedy el que bateó la pelota fuera del estadio. Muchas gracias. Cualquiera con un mínimo de sensibilidad que esté sentado en la Casa Blanca, en parte se relaciona con el mundo a través de complejas cuestiones intelectuales, de índole histórica, y con otros países en términos de iniciativas estratégicas. Pero la verdadera forma en que se relaciona con el mundo es a través de sus propios hijos. Y Jack Kennedy tenía 2 hijos pequeños, a los que quería más que a nada en el mundo. Los pensamientos de la próxima generación están en el corazón y la mente de Jack,
cuando en junio de 1963 pronuncia un discurso en la Universidad Americana de Washington. ¿A qué tipo de paz me refiero y qué tipo de paz buscamos? Me refiero a una paz genuina. El tipo de paz que hace que valga la pena vivir en la Tierra. Se ha comprometido a apoyar la igualdad racial y ha rescatado al mundo cuando se encontraba al borde de la guerra nuclear. El presidente se siente imbuido de una nueva confianza. Nuestro principal interés a largo plazo es un desarme general y completo. Su discurso en la universidad establece un nuevo tono en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El 5 de agosto fue un momento clave. Los representantes de Jack y los representantes de otros países, en especial de la Unión Soviética, se reunieron para firmar un tratado de prohibición de pruebas nucleares. Reina un ambiente de cordialidad establecido en la primera reunión por un jovial señor Khrushchev. Y Kennedy creía profundamente en ello. Había creído desde el día en que se convirtió en presidente. Su movimiento hacia el desarme nuclear es un triunfo político. Pero un drama mucho más personal se está desarrollando en la vida de Jack. Su mujer, Jackie, está en Cabo Cod y se encuentra embarazada de 8 meses. El presidente estaba en Washington el primer fin de semana de agosto, cuando recibió noticias urgentes de Cabo Cod, comunicándole que Jackie había tenido un parto prematuro. Jackie da a luz a un niño, Patrick. Por el camino comentó, nunca estoy con ella cuando me necesita. Cuando llega el presidente, el bebé ya ha nacido por cesárea. Pero como ha sido muy prematuro, sufre una enfermedad pulmonar. Acuerdan enviarlo rápidamente al Hospital Infantil de Boston. Al llegar al aeropuerto de Logan, el angustiado padre se encontró con una multitud comprensiva reunida. Jack vela junto a la cama de su hijo Patrick. Cuando es evidente que el niño se está muriendo, los médicos lo sacan de la incubadora para que esté con su padre. Patrick Kennedy murió a las 4:15 de la madrugada. La lucha del bebé para seguir respirando fue demasiado para su corazón. Patrick murió a las 39 horas de nacer. John Kennedy estaba consumido por el dolor. Jackie todavía estaba demasiado débil e indispuesta para asistir al funeral. Fue muy trágico. Jackie nunca tuvo la oportunidad de abrazarlo. Tras el funeral, el presidente va a visitar a su mujer con los niños. John Jr. era demasiado joven para entender lo que estaba pasando, pero Caroline sí, y tenía muchas ganas de tener un hermanito o una hermanita. Cerca de una semana después, la señora Kennedy abandona el hospital. El presidente está a su lado sosteniendo su mano, que era algo que no hacía muy a menudo en público. La abraza con tanta ternura que resulta muy emotivo y conmovedor verlo. Jackie se comparaba a sí misma y a su esposo con dos icebergs. Y creo que ambos funcionaban de la misma manera. Tenían sentimientos y emociones muy complicados que se guardaban para sí mismos. Con la muerte de Patrick, todo cambió. Algo así puede separar a una pareja o unirla todavía más. Para entonces, Jackie había demostrado su valía de muchas maneras. Había permanecido al lado de Jack pese a sus aventuras amorosas. Había sido una madre maravillosa para sus 2 hijos. Lo había dado todo por él y finalmente él lo apreció. En su famoso discurso de paz, habló de cómo la Unión Soviética y nuestro país tenían diferencias, pero que aún así podíamos trabajar juntos. Y de una manera extraña, ese mismo pensamiento puede que se reflejara en su matrimonio con Jackie.
Cuando miras las imágenes de Jack y Jackie en Dallas, tienes la sensación de que vuelven a estar unidos. Pero al mismo tiempo, es increíblemente conmovedor porque al mirar esas imágenes, sabes que solo les quedan unas pocas horas juntos. El coche del presidente gira hacia la calle Elm. Los espectadores se agolpan en las aceras con la esperanza de ver al presidente. El presidente John Fitzgerald Kennedy ha dirigido a Estados Unidos con éxito en tiempos peligrosos, pero en la lucha contra el crimen organizado, posicionándose sobre los derechos civiles, la expansión militar soviética y evitando la guerra nuclear en la isla de Cuba, los hermanos Kennedy se han granjeado muchos enemigos. El presidente Kennedy ha sido abatido a disparos en Dallas a las 12:25. Tras los trágicos acontecimientos que dejan devastada a la familia, Jackie toma la decisión de dar forma al legado de JFK. Un reacio nuevo líder emerge Robert Kennedy. para mantener vivo el sueño de los Kennedy.